Agradecemos la visita, está con nosotros el vicegobernador de la provincia, Carlos Ponce, y candidato a diputado nacional. Primero, Carlos, gracias, gracias por la visita. Un No, gusto. gracias, gracias a vos. Buen día para todos. Recién llegadito de Bien, Mercedes, perfecto. pudimos observar El el accidente. accidente. Sí, bueno, ya había pasado, así que hay que tener mucho cuidado, hay que manejar con mucha precaución. Ustedes que viajan permanentemente, Permanentemente, sí. digo, cada vez está más pesadita, más cargada la autovía. Sí, pero yo creo que pasa, no tanto porque esté cargada la autovía, me parece que a mí por ahí también viene El factor humano, ¿no? el factor humano, alguna parte de relajación por ahí que a lo mejor hace que algunos bajen un poquito los sueños y por ahí te quedan un poquito dormidos. Sí. Puede ser. Bueno, lo que no pueden bajar ustedes es el ritmo. Ustedes están en plena campaña. Carlos Sí. Ponce es candidato a diputado nacional en primer término por el Frente de Todos. ¿Cómo va la campaña, Carlos? Bueno, la campaña ha sido un poco dejada a un lado, si se le puede decir o poner en algún lugar, por una cuestión lógica, es decir, hemos bajado los decibeles de la campaña y hemos estado trabajando mucho en lo que tiene que ver con la situación del país. No nos olvidemos que hace muy poquito se estuvo trabajando mucho con el Consejo Económico y Social, donde, bueno, hubo muchas reuniones a nivel sectores de la provincia para, por supuesto, mitigar y que el gobernador después pudiese tomar medidas en consonancia, ¿no?, con respecto al tema de esa consulta que hizo al Consejo Económico Social. Así que bueno, ahora viene una etapa de 3 semanas prácticamente bastante cargadita de lo que va a ser las actividades con respecto a la campaña. Por lo menos estoy hablando en San Luis, ¿no? A nivel nacional ya se nota un nivel bastante importante sobre el tema de lo que es la campaña. Y realmente, bueno, la preocupación de lo que estamos viviendo, esto hace que uno cuando sale, lo primero que atiende y lo primero que habla es sobre el tema de lo que son las necesidades que hay con respecto al tema de esta enorme crisis que ha impactado y ha impactado en lugares muy, pero muy sensibles de lo que tiene que ver con la sociedad. Estamos hablando en el jubilado, el impacto que ha tenido, por ahí nosotros no lo estamos visualizando del todo, pero es muy fuerte, Está es muy bien. fuerte, es decir, hay adultos mayores que están muy complicados. El tema es que, y lo escuchaba, lo hemos charlado con algunos analistas, en otras crisis, en la República Argentina por lo menos alcanzaba para el sustento diario, la comida. Por ahí te privabas de algunas otras cosas, pero ahora ya se complica a la hora de comprar el alimento de cada día, la comida de cada día. Sí, acá, a mí no me gusta hablar mucho de números porque por ahí pareciera ser, viste, que esto es muy frío, pero no te queda otra que hablarlo. Es decir, ha caído el poder adquisitivo, es decir, en un 30% aproximadamente, y después tenemos otro factor que ha sido muy determinante. Una es el tema de la inflación, sobre que hay productos que han subido mucho más que lo normal. Es decir, por ejemplo, en la canasta, vos ten en cuenta que la canasta básica de un jubilado ha subido más del 60%, es decir, en cuanto al último año. Y esto, por supuesto, en los medicamentos ha generado, digamos, también un aumento impresionante, que hay productos que ha subido que no se puede entender. Y lo peor de todo es que se le ha sacado muchos medicamentos. Antes tenía una variedad de medicamentos los jubilados para poder hacer frente a las enfermedades, que por lo general siempre el 90% de los jubilados consumen medicamentos. Y lo que ha pasado es que estos medicamentos son carísimos y se lo han sacado y ahora lo tienen que pagar. Más las tarifas, imagínate lo que queda para un pobre jubilado, que más de la mitad están por debajo de lo que es la canasta básica alimentaria, es decir, ni siquiera pueden cubrir la canasta básica con todos estos gastos que tienen y prácticamente está muy complicado. Después tenemos otro punto que es muy complicado, que es nuestros niños, nuestras niñas, nuestros menores, que están, más del 50% están por debajo de la línea de la pobreza, es casi el 60%. O sea, de 6 niños de cada 10 están por debajo de la pobreza y esto es tremendamente alarmante. Bueno, ayer lo que presentaba, ¿no?, Alberto Fernández, ¿no?, con respecto al tema de lo que tiene que ver con el plan alimentario, este plan estratégico, bueno, habla de eso justamente, esa es la cruda realidad y esto es cuando él lo decía, lo debemos decir con vergüenza y yo creo que este es el camino, es decir, tenemos que realmente reconocer qué es lo que está pasando en la Argentina. O sea, tenemos que reconocer qué tan mal estamos,
para que de pronto podamos, desde esa profundidad de ese reconocimiento, poder decir, ahora sí podemos ponernos todos de acuerdo para que en esto no podemos poner grietas en el medio. Tenemos que trabajar todo hacia un plan estratégico que realmente resuelve el problema alimentario en la Argentina. Carlos, cuando el gobernador, se reunió con todos y cada uno de los actores en la cadena, desde el principio al final, en el Consejo Económico y Social, determinó una batería de medidas. A los pocos días, a las pocas horas, el INDEC dice, por ejemplo, en un índice de pobreza altísimo en la Argentina, San Luis por arriba del 34%. El Estado ya sabía que este flagelo afecta a todo, no distingue provincia, no distingue nada, y eso tiene que ver un poco con la reacción del gobierno, con lo que ha puesto en marcha. Sí, de hecho también venía poniendo en marcha con anterioridad. Vos fíjate que... Es un número que asusta en San Luis. Pero por supuesto. Pero vos fíjate que el gobernador no solamente toma esta batería de medidas, viene tomando medidas permanentemente. Recordemos a los comercios que le otorga un crédito muy blando, prácticamente sin nada de interés que en este mes tenían que terminar de cancelarlos y todavía no se ha ejecutado este periodo de gracia y todavía no devuelven. Exacto. Con respecto al tema de los taxis también, con el tema de los aumentos permanentes de lo que son los planes, y así sucesivamente se han ido tomando muchas medidas, inclusive las últimas, ¿no?, que tiene que ver también con recomponer un poco el tema de lo que tiene que ver con los planes y todo lo demás. Pero tiene que ver y está muy en sintonía con lo que está pasando realmente. Los números, por supuesto, que asustan y nos preocupan muchísimo, pero bueno, viendo el contexto general, no puede pasar otra cosa. Es decir, a ver, los niveles de inflación que hay, más la pérdida de empleo. Porque este es el problema, la pérdida de empleo, es decir, la cantidad de empleo que se ha perdido en la Argentina, la cantidad de pymes que han cerrado, la cantidad de empresas grandes, inclusive empresas muy reconocidas mundialmente, que han cerrado, bueno, esto hace, por supuesto, que no haya ningún tipo de posibilidad de que esto se pueda reactivar. Es decir, está hecho este modelo para una bicicleta financiera, que es lo que ha pasado todo este tiempo. Es decir, vos fíjate que los niveles de intereses que estaban pagando las LELIQ y toda esta trampa que estaba metido y inmerso la Argentina, fíjate que llegaban hasta el 85%, casi 90% de interés. Imagínate aquellos consultores que tiene una empresa y le dice, mira, yo quiero competir, quiero armar una línea, quiero tecnificar. Y esos consultores lo primero que le dicen a la empresa, hace una cosa, pon este dinero acá que te va a dar interés y deja que esto aclare un poco el panorama. Entonces no genera ningún tipo de puesto de trabajo, todo lo contrario, se van achicando las empresas y el problema que tenemos en San Luis es que tenemos muchas empresas que tienen su matriz en Buenos Aires o en las principales ciudades más importantes de la Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Al achicarse, lo primero que hacen es desactivar, no dejan en piloto automático las empresas que tienen más lejos y se achican hacia la casa matriz. Este es uno de los problemas que tenemos, que sabemos que una vez que esto se resuelva, una vez que el próximo presidente, que es Alberto Fernández, ponga en funcionamiento todo lo que es el aparato productivo, sabemos que San Luis tiene muchísimas posibilidades de reactivarse y reactivarse bien. La solución a todo este problema nacional. Es una cuestión nacional. La elección hay que trabajar, Fernández. Sí, hay que trabajar y esto lo tenemos que hacer, y esto no alcanza con trabajarlo desde los diputados de una sola provincia, diputado nacional. Hay que trabajarlo con diputados de otras provincias regionalmente, que tiene que ver con la problemática que tenemos con el transporte y las desigualdades que tenemos con empresas que están cerca de los puertos o cerca de los centros de mayor consumo. Ayer Alberto Fernández, en un discurso que hizo, donde presentó el plan contra el hambre en Argentina, pidió la colaboración de todos los pensamientos. Y vos fíjate los que de su espacio, los demás, dice, esto se sale entre todos. A mí me encantó, ¿por qué? Porque nosotros como que ayer vimos realmente que una voz tan importante en la Argentina hoy como la de Alberto Fernández, también se pusiera al frente y dijera, bueno, me voy a poner yo al frente de lo que es esta campaña contra el hambre, y la verdad que me puso muy contento, porque esto lo habíamos escuchado mucho con nuestro gobernador. Alberto viene la lucha contra la pobreza, que es prácticamente lo mismo, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, pero lo que pasa es que necesitábamos que lo dijera una personalidad o alguien tan importante como que vemos y visualizamos que va a ser el próximo presidente. Es decir, que estamos hablando de un camino donde se empieza a abrir grandes posibilidades para la Argentina y que realmente nos tenemos que poner todo de pies
para dar esta gran batalla que tiene que ver Carlos, con la ¿qué lucha contra podría el hacer hambre. la provincia para lo que pasa fronteras adentro? Porque como vos decís, hay establecimientos industriales que en el achique dice, bueno, ¿dónde tenemos una planta? Y en San Luis, bueno, achiquémosla. Sanela, Sidal, algunos otros casos en el interior. ¿Qué podría hacer el gobierno extra en una situación casi límite como tenemos ahora? Porque algunos dicen, che, el Estado sí nos da una mano, pero queremos saber qué va a pasar con la gente que no trabaja. ¿Puede hacer algo más de lo que ha hecho el gobierno para contener a esos empleados, ex empleados? Y yo ¿O a digo la, que o a la empresa? sí, pueden haber algunas cuestiones mínimas que son cuestiones muy individuales con las empresas, pero después a grandes rasgos a las empresas se les ha otorgado lo que tiene que ver los beneficios con ingresos brutos, se ha contenido, digamos, mucho con cuanto al tema de lo que es a través de los planes, mucha gente que quedó afuera del sistema, es decir, es muy difícil poder, digamos, encontrar otros elementos que puedan darle resultado a las empresas para poder seguir, porque son las empresas cuando perdió el mercado. Es decir, así vos vayas a trabajarle gratis, la empresa ya se achicó, perdió el mercado, entonces no va a insistir más en ese mercado porque ya lo tiene perdido. Es decir, es una batalla perdida, porque si ese mismo producto le entra de China o de cualquier otro país y lo venden por debajo del 50% de lo que ellos lo están produciendo, bueno, por Si no supuesto puedes competir. no puede competir. No Por puede eso es decir, el aparato productivo, las industrias, hay que cuidarla. Es decir, este es el gran problema que la Argentina hizo. Se quiso insertar en el mundo, pero no se dio cuenta que en esa idea de insertarse en el mundo, lo que perdimos fuimos los argentinos. Es decir, esto hay que hacerlo con prudencia, es decir, hay que hacer defendiendo nuestras principales industrias. Esto es lo primordial, porque nosotros lo primero que tenemos que generar es trabajo. Si no generamos trabajo, no vamos a salir de la situación. Carlos, ¿y cuánta paciencia debería tener el argentino si el resultado es como vos lo decís, que Alberto y Cristina serán gestión presidencial desde el 10 de diciembre? Digo, es un tema que no se soluciona el 11 de diciembre ni el 31 de diciembre. No, hay que hacerlo con un gran acuerdo, una concertación social que lo debemos hacer entre todos. Es decir, esto no alcanza con una idea solamente del presidente. Es decir, esto lo tenemos que acordar y en esto tenemos que entrar, por supuesto, en una fase donde todos tenemos que ponernos de pie y realmente hacer el esfuerzo entre todos. Fíjate que ayer inclusive escuchaba, ¿no?, de uno de los productores decir, bueno, va a donar el 1% de su producción. Bueno, ahí empezamos a encontrarle un poquito la vuelta, es decir, donde todos nos solidaricemos en esta situación, por supuesto que ahí vamos a empezar a salir mucho más rápido de esta encrucijada, porque hay muchos que no quieren hacer ningún tipo de esfuerzo. Y estoy hablando de aquellos que más tienen, imagínate todos aquellos que han ganado muchísimo dinero estos últimos tiempos, a través de la bicicleta financiera, todo eso se ha fugado, es decir, lo que ha ocurrido lamentablemente en la Argentina es esto, es endeudarnos ¿para qué? Para producir la bicicleta financiera y después para producir la fuga de capital. Es decir, es tremendo lo que ha pasado, es decir, porque si nosotros nos dejaran por lo menos, a ver, la infraestructura de esa deuda, de que por lo menos hemos comprado, ya sea hemos hecho obra o hemos comprado maquinaria o tenemos por toda la base de esa deuda acá en la Argentina, bárbaro, pero eso se fugó. Carlos, como hemos visto, que vos lo estás relatando, el gobierno provincial, o el gobernador, o su equipo, o la gestión, comenzó un poco antes que el resto del país en la lucha contra la pobreza. El índice de San Luis del 34.5, casi el doble de hace un año. ¿Todo esto que se anticipó hace que el efecto sea menor que en otras provincias? Hace que el efecto sea menor y hace también que por la provincia que tenemos nosotros, recordemos que la provincia se ha nutrido mucho de lo que es en los últimos tiempos, ¿no? Primero que todo el tema de la industria, pero después el tema también de lo que es el turismo, ¿está bien? Cosa que estos son dos efectos que ha bajado muchísimo. El tema de la industria golpeó muchísimo a la Argentina. Y el tema del turismo también ha bajado mucho por el tema de la situación que tiene la Argentina, ¿verdad? Y por eso yo digo que así como San Luis le ha afectado, ¿no?, toda esta situación, también en cuanto se ponga un poquito y se empiece a movilizar todo lo que tiene que ver la economía nacional, San Luis también va a picar en punta, yo digo, porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Se habló, está a punto de confirmarse o no, la reunificación de la CGT. Un viejo anhelo de muchos que por distintas circunstancias no se da. La CGT y la CTA caminarán por la misma vereda, los sectores gremiales serán uno solo para darle una mano, como decís vos, Carlos, a Alberto y Cristina Fernández después del 10 de diciembre. Sí, no sé si, digamos, la palabra tiene que ser una sola.
Es decir, se puede unificar en cuanto al tema de lo que tiene que ver con montones de acciones, ¿está bien?, para mejorar y para poder tener todas las posibilidades de contribuir a salir rápidamente de lo que tiene que ver el país. No necesariamente, porque yo no creo que vaya a ser una sola CGT y desaparezca la CTA. Para mí no va a ser así. Pero esto es una idea que yo tengo y que por supuesto que es una cuestión personal. Es decir, y para mí no le hace mal a la Argentina tener dos movimientos obreros, como la CTA y la CGT, divididas. Es más, deberían trabajar en conjunto. Es decir, no, si el interés fuera uno solo. Si es el mismo, si es el interés, el país de la Argentina, deberíamos todos coincidir en muchas acciones, aunque no en todas, porque por supuesto que son frentes distintos, con distintos pensamientos, y en esto es preferible por ahí tener disidencia en esas miradas. Yo no lo veo mal. Carlos, ya no digo que solucionado el tema del hambre, la pobreza, la pérdida de poder adquisitivo en la provincia, digo, y ya con el Consejo Económico Social reunido en forma permanente y consultado en forma permanente, digo, ahora Carlos Ponce y Ayelén Macina se dedican de lleno a la campaña. De lleno a la campaña, por supuesto, tratando de llevar el mensaje, que el mensaje es muy claro. Nosotros necesitamos, por supuesto, defender todos los intereses que tiene la provincia de San Luis, necesitamos defender un modelo, pero necesitamos también trasladar ideas. Yo creo que hay muchas de las ideas que hoy aparecen a nivel nacional, tienen muchas similitudes con muchas políticas que ha llevado el gobierno de la provincia de San Luis, que esto le hace bien también a la Argentina. Pero también pensemos en nuestros jubilados, lo que yo te decía recién, lo que ha impactado. Esto tiene mucho que ver los legisladores, lo que está pasando con los jubilados. Si en el 2017 se cambió, digamos, la movilidad de la recomposición salarial de los jubilados, tiene mucho que ver los legisladores, todo lo que está pasando con este impacto que tiene con respecto al tema de las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Bueno, yo creo que los legisladores de San Luis particularmente tienen que pedir, por ejemplo, el tema de que se pague la deuda, y lo tienen que hacer articulando todos los mecanismos que tienen. En esto hay que defender al pueblo de San Luis, hay que defender los intereses de San Luis, hay que defender a los trabajadores, hay que defender a los jubilados, hay que defender a nuestros niños que están por debajo del 60% de la línea de la pobreza. Es decir, son temas de Estado, o sea, que nosotros debemos preocuparnos. Por eso es que yo pido encarecidamente que nos acompañen este 27 de octubre para llegar con las dos bancas. Nosotros necesitamos tener la representación de San Luis, justamente que esté en sintonía con el modelo de San Luis y el gobierno de San Luis. Nosotros necesitamos eso, por eso es que le pedimos que nos acompañen. Ayelén Macina es una joven dirigente que está muy preparada y también, por supuesto, que tiene muchísimas ganas de trabajar y está muy cerca de la gente. Pasa lo mismo que en el caso mío, yo estoy trabajando mucho con la gente, estoy muy inmerso en esta problemática que hoy podemos visualizar, que es donde más ha impactado esta crisis económica, que es en la parte de lo social, en la parte de la periferia, en la parte, digamos, donde más está sufriendo la gente. Por eso yo le pido esto, el 27, que nos acompañen con su voto, que es lista completa. Vamos a tener el presidente, que va a ser de todos los argentinos, que va a poner de pie a la Argentina, que es Alberto Fernández, con Cristina Fernández, en esa boleta única, en el frente de todo. Ahí vamos a estar nosotros también en la categoría de diputado nacional. Carlos Ponce, Ayelén Macina. Así que bueno, pedimos, por supuesto, que nos acompañen, porque queremos hacer lo mejor para San Luis, lo mejor para nuestro país. Carlos, gracias. Sé que es un día con mucha agenda hoy hay sesión en el Senado, hay reunión también en el Senado, hay varias cositas para hacer y además en la campaña que están relanzando después de este compromiso con el plan de lucha contra la pobreza a nivel local. Gracias por la visita, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y muy agradecido como siempre, así que bueno, bien atendido. Gracias por tu visita. Nosotros hacemos la pausa y cuando regresemos la última media hora del programa de hoy.